¿Sabías que existe un solo punto de acupuntura capaz de tonificar la energía original, fortalecer los riñones y equilibrar el sistema reproductivo, todo al mismo tiempo? A este punto se lo conoce como la puerta del origen y en la medicina china es considerado uno de los puntos más poderosos para la vitalidad y la longevidad. Hoy en este vídeo vamos a hablar del punto 4 de vasoconcepción, el punto 4 de Renmai, Guan Yuan. Bueno, si te interesa la acupuntura, la fisiología energética o simplemente quieres entender cómo esta medicina milenaria explica el equilibrio del cuerpo, quédate hasta el final de este vídeo, porque ahora vamos a ver la localización exacta de este punto 4 de Renmai, sus funciones y cuándo se utiliza clínicamente. También vamos a ver la combinación con otros puntos de acupuntura. Antes de entrar de lleno en el tema, si es la primera vez que visitas el canal, te doy la bienvenida al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Mi nombre es Duilio Esperanza, soy terapeuta en medicina china e instructor de Qigong. En este canal exploramos semana a semana los fundamentos de la medicina tradicional china, como por ejemplo los meridianos, los puntos de acupuntura, la fisiología energética y su aplicación clínica, siempre con un enfoque didáctico y riguroso. Si te gusta este tipo de contenido, dale clic al pulgar hacia arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos recorriendo apasionadamente los conocimientos de la medicina china. Comencemos con este punto 4 de Renmai. El meridiano de Renmai, también conocido como el meridiano de vasoconcepción, es uno de los 8 meridianos extraordinarios. Como vemos aquí en la imagen, recorre la línea media anterior del cuerpo, desde el periné hasta el mentón, y se lo considera el mar de los meridianos yin, ya que regula y nutre a todos los meridianos yin del organismo. Dentro de este trayecto encontramos el punto que nos ocupa hoy, el punto 4 de Renmai, Guan Yuan, cuyo nombre puede traducirse como puerta del origen o barrera del origen, haciendo referencia directa a su función de resguardar y tonificar la energía más profunda del cuerpo, el chi original, el Yuan Chi. Veamos ahora cuáles son las características de este punto. El punto 4 de Renmai no es un punto cualquiera dentro del meridiano de Renmai. Este punto tiene varias características que lo hacen especialmente relevante. Primero de todo, es el punto Mu, el punto de alarma de intestino delgado, lo que significa que refleja el estado de este órgano y puede tratarse directamente cuando hay un desequilibrio en él. Segundo, es el punto de reunión del Renmai con los 3 meridianos yin de la pierna, los meridianos de hígado, de vaso y de riñón. Esto lo convierte en un cruce energético de gran importancia, ya que a través de él se puede influir sobre estos 3 órganos simultáneamente. También es uno de los puntos más utilizados en moxibustión, precisamente por su capacidad de tonificar el yang y la esencia, es decir, el yin, sin necesidad de estimulación agresiva. Al aplicar calor directo sobre el depósito central de la energía vital, se enciende y fortalece el fuego del Ming-Men. Veamos ahora dónde se va a localizar este punto 4 de Renmai. Este punto 4 de Renmai se va a localizar en la línea media que hay entre el ombligo y la sínfisis púbica. Vamos a trazar una línea del ombligo hasta la sínfisis púbica. 3 chun por debajo del ombligo se encuentra este punto 4 de Renmai. 3 chun significa la anchura de estos 4 dedos, del dedo índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique, pero del paciente. Entonces, tomando la anchura de la mano del paciente, desde el ombligo vamos a medir 3 chun hacia abajo, desde la mitad del ombligo. Y justo allí va a coincidir con el punto 4 de Renmai. Pero para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica.
Bueno, ahora vamos a identificar de forma práctica el punto 4 de Renmai. Lo primero que tenemos que localizar es el canal de Renmai. Recuerden que el canal de Renmai atraviesa la parte media anterior del cuerpo. Es esta línea que hemos marcado, color verde. Luego vamos a localizar el punto 8 de Renmai. El punto 8 de Renmai se localiza en el ombligo. Por lo tanto, trazamos una línea justo en la mitad del ombligo. Y de esta línea 3 chun hacia abajo se va a localizar el punto 4 de Renmai. Para marcar los 3 chun, vamos a utilizar el ancho de la mano de estos 4 dedos, del dedo meñique, del dedo anular, del dedo mayor y del dedo índice, pero de los dedos de la mano de la persona, porque si yo utilizo mi mano, el punto 4 de Renmai va a estar localizado aquí, fíjense, aquí. Pero ahora lo vamos a localizar con el ancho de los dedos de la persona. El punto 4 de Renmai se va a localizar, como vemos, aquí. Fíjense la diferencia, ¿eh? Utilizando mis dedos está mucho más abajo. Siempre todas las medidas y referencias anatómicas la vamos a utilizar con el ancho de la mano de la persona o el ancho del pulgar de la persona. Entonces, este que tenemos localizado aquí es el punto 4 de Renmai, a 3 chun por debajo de la línea media del ombligo o a 3 chun por debajo del punto 8 de Renmai. ¿Cuáles son las principales funciones de este punto? Bueno, las principales funciones de este punto van a ser tonificar el chi original, el yuan chi, y fortalecer la energía fuente del cuerpo. Nutrir el riñón tanto en su aspecto yin como en su aspecto yang. Tonificar y consolidar la esencia, el yin. Regular el útero y el sistema reproductivo en general. Es un punto que calienta y tonifica el yao inferior, la parte baja del abdomen. Es un punto que fortalece el chi y la sangre de forma general, mejorando la vitalidad del organismo. También es un punto que ayuda a consolidar y retener, siendo útil en cuadros de pérdida de fluidos o de energía, por ejemplo, sudoración, hemorragias, pérdidas seminales, etc. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Ahora bien, ¿en qué situaciones clínicas se utilizará este punto? Por ejemplo, en el ámbito ginecológico, cuando hay alteraciones menstruales, menstruación irregular, escasa o ausente, cuando haya dismenorrea, dolor menstrual, cuando haya amenorrea, infertilidad femenina, prolapso uterino, también en caso de hemorragia y de posparto. En el ámbito urogenital y de la esencia, cuando haya impotencia, eyaculación precoz, espermatorrea, infertilidad masculina, eneuresis, es decir, incontinencia urinaria, especialmente en niños, cuando haya micción frecuente, también podemos utilizar este punto. En cuadros de deficiencia general del organismo, cuando haya fatiga crónica y debilidad general, cuando haya sensación de frío en el abdomen y las extremidades baja, cuando haya inmunidad o convalescencia tras enfermedades prolongadas. También cuando haya diarrea crónica de tipo frío, de tipo deficiencia a nivel abdominal, es decir, que haya dolor abdominal difuso, distensión abdominal, también cuando haya hernias en la zona abdominal. En resumen, cada vez que en la clínica se identifica un cuadro de deficiencia de chi original, de deficiencia de riñón, deficiencia de la esencia, este punto suele ser uno de los primeros puntos a considerar, especialmente aplicando moxibustión, ya que esta técnica potencia su efecto tonificante y le aporta calor al organismo. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto? Veamos ahora con qué puntos se combina habitualmente el 4 de Renmai en la práctica clínica. La primera de ellas, el 4 de Renmai más el punto 36 de estómago, para tonificar el chi y la sangre de forma general, mejorando la energía y la vitalidad del paciente.
Punto 4 de Renmai más el punto 6 de Baso, una de las combinaciones más usadas en trastornos ginecológicos como menstruación irregular o infertilidad. Punto 4 de Renmai más el punto 23 de vejiga para reforzar el riñón, útil en casos de impotencia, debilidad lumbar o deficiencia de la esencia. Punto 4 de Renmai más el punto 4 de Dunmai, cuando existe una clara deficiencia de yang de riñón con presencia de frío y falta de vitalidad. Punto 4 de Renmai más punto 6 de Renmai, para potenciar aún más la tonificación del chi original en cuadros de agotamiento profundo. Punto 4 de Renmai más punto 3 de Renmai, en trastornos urinario y del sistema reproductivo bajo. Estas combinaciones no son fijas ni universales. Tengan en cuenta que en la práctica clínica se seleccionan siempre según el diagnóstico diferencial de cada persona. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre el punto 4 de Renmai, un punto que, como hemos visto, ocupa un lugar central en el tratamiento de la vitalidad, la esencia y el sistema reproductivo dentro de la medicina china. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle un like. Deja tus dudas o comentarios más abajo y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre acupuntura y medicina china. Les deseo a todos un muy buen estado de salud, equilibrio y bienestar en su día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.